están? Qué gusto que nos acompañen, que finalicen su semana con nosotros. En la próxima hora y media vamos a conocer las noticias nacionales e internacionales, deportes y entretenimiento, lo más importante de este día. Así es, un gusto que haya finalizado su semana informándose a través de Noticiero Hechos. Para nosotros, por supuesto, también ha sido un verdadero placer mantenerlo informado sobre el acontecer nacional e internacional. Para este día le tenemos preparado lo que ha sucedido también en el ámbito de las pensiones acá en el país, las protestas que se generaron en hora de las mañanas y también las reacciones que obtuvo a través de por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa, así como información internacional, pero también tenemos datos importantes de los espectáculos. Pamela. Así es, buenas noches. Vamos a estar hablando, bueno, muchos han preguntado también qué es lo que va a suceder con esto de la película de Spider-Man por el desacuerdo que ha habido entre Sony y Disney. Pues ya hay una aclaratoria hoy, pues salió al aire y nosotros vamos a estarla comentando para todos ustedes, los amantes de este tipo de películas del universo cinematográfico de Marvel. Además, les vamos a comentar cuál es el juego que todos están utilizando en su smartphone. Ya vi yo por acá, Antonio, también, que lo juega bastante, así que se los vamos a comentar más adelante y así vamos a dar paso a nuestros titulares. Luego de encabezar una marcha negra en diversos puntos de la capital, sindicalistas exigieron frente a la Asamblea Legislativa una nueva reforma de pensiones. Autoridades de salud confirman 11 muertes por dengue. ¿Cuál es la situación en el resto de países de la región? Se lo contamos esta noche. El director de la Policía Nacional Civil justificó los cambios de jefaturas que han ocurrido en menos de una semana. La Fiscalía confiscó 3 residencias del expresidente de ANDA, Carlos Perla, quien hace 7 meses recuperó su libertad tras 15 años de cárcel por corrupción. Ya le contamos más. Hoy, uno de los periódicos más antiguos de Nicaragua hizo su última impresión. Los directivos del rotativo denunciaron que durante un año el gobierno retuvo su materia prima para seguir funcionando. Hoy las autoridades de salud confirmaron que 11 personas han fallecido a consecuencia del dengue. Otros 1000 casos se mantienen como sospechosos. América Latina se encuentra bajo la sombra ahorita de la epidemia de dengue y si bien en otros países está a la alza, nosotros por el combate frontal que dimos desde el día 1 vamos en descenso. De esa manera justifica la titular del Ministerio de Salud, Ana Orellana, la reciente alza de números de casos sospechosos de dengue, que hasta el momento ha cobrado la vida de 11 personas. En Salvador tenemos 11, de los cuales han sido diagnosticados positivamente. Teníamos 15, 16 me parece para la semana 38 y de esos 3 han sido descartados que fueron por causa de dengue y 11 tenemos definitivamente fue por causa de una complicación de dengue. También informa que a la fecha existen 1.109 casos sospechosos, entre estos 15 por Zika, pero que continúan trabajando en conjunto con instituciones del Estado para erradicar el mosquito transmisor del dengue. Se nos ha mencionado que somos un ejemplo de cómo realmente un país encara una situación de epidemia en el continente, porque ningún país está en esta situación. Sí están haciendo los esfuerzos, están controlando, pero van a la alza y nosotros vamos en descenso. Ana Orellana asegura que desde que asumió la cartera de Estado, los casos de dengue van a la baja y que se han invertido alrededor de $125.000 en insecticidas. Dispusimos el gasto de $127.000 para compra de más insecticida porque aún no entraba la compra conjunta donde viene ese producto y por lo tanto vamos a tener todo este proceso de fumigación y de combate al dengue lo que resta del año y comenzando el primer trimestre del otro. Los departamentos que reportan más casos de dengue son Aguachapán, Sonsonate, Santa Ana, Chalatenango, La Libertad y San Salvador. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Bien, así se mantiene la situación en el país. Sin embargo, otra de las naciones que enfrenta altos índices de fallecimiento a causa del dengue es Guatemala. Más de 40 muertes se reportan en lo que va del año 2019. Nuestra colega de la RNA, Mabel Saucedo, nos amplía cuál es el panorama en este país. Mabel, bienvenida.
Gracias, amigos de El Salvador. Y es que acá en Guatemala el tema del dengue sigue siendo complicado. Sin embargo, el ministro de Salud Pública, Carlos Soto, informó este día de que los casos han ido en declive en las últimas 3 semanas. Sin embargo, se confirman ya 28.338 casos de dengue a nivel nacional. Los departamentos más afectados han sido Huehuetenango con 4.242, seguido por Quetzaltenango con 2.664 y Petén con 2.616 casos, tanto de dengue grave como de dengue clásico. En este caso es importante destacar que de estos más de 28.000 casos que le indicamos, son 67 casos confirmados que han sido de dengue grave. De ellos, 47 lamentablemente han perdido la vida. Las otras personas han logrado vencer esta batalla. Sin embargo, la mayoría de víctimas mortales oscilan entre las edades de 4 a 9 años de edad, y la población que también ha sido más afectada son las niñas específicamente. Este es el dato que se tiene hasta el momento, lo más actualizado en relación al dengue, según han indicado también las autoridades de salud. El tema de que en estas últimas semanas se haya disminuido precisamente es porque las personas ya están tomando esas cartas de quitar la chatarra, de quitar recipientes con agua por mucho tiempo y limpiarlos, y eso pues ha ayudado a que se vea una disminución, aunque no ha sido tan considerable, pero al menos ya los casos no han aumentado tanto como en las semanas anteriores. También es importante destacar que según la previsión para el 2020, específicamente se tiene de que continuará un brote. Sin embargo, se prevé que no sea tan fuerte como la de este año. Así que es información que desde Guatemala podemos informarles. Así que con esta información, soy Mabel Saucedo, retornamos con ustedes al estudio principal. Muchas gracias, Mabel, por tu información desde Guatemala. Y vamos a continuar con el tema. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, en la región centroamericana, a 211 personas han muerto a causa del dengue y hay 240.000 casos confirmados. A la fecha, en Honduras, pues han muerto 142 personas por dengue y se confirman 78.728 casos. En Guatemala se reportan 44 personas muertas y 25.738 casos confirmados de dengue en este 2019. Y en El Salvador ya se contabilizan 11 muertes y hay más de 1.000 casos sospechosos por esta enfermedad. Y a propósito, cabe mencionar en temas relacionados a salud que este viernes los diputados de la Asamblea Legislativa recibieron un documento de la Presidencia que veta la reforma a la ley de Fosalud, que fue aprobada, como recordamos, el pasado 5 de septiembre. ¿Qué era lo que involucraba esto? Pues básicamente lo que se pretendía era cancelar algunos honorarios a los estudiantes de medicina general y además de odontología que durante su año de prácticas estuvieran dando servicio a la ciudadanía. Como recordamos, también lo que se pretendía era cancelar las horas extras, además de nocturnidad y compensación económica por laborar durante días festivos y durante las vacaciones. Este documento fue trasladado hasta la Asamblea Legislativa. Según el mandatario Nayib Bukele, señala que la reforma que se aprobó el pasado 5 de septiembre es inconstitucional. Y a propósito, el presidente de la Asamblea Legislativa, el doctor Norman Quijano, respondió al veto a través de sus redes sociales. El gobierno no solo desprestigia en cadena nacional al gremio médico que presta sus servicios en el sistema público, dijo, sino que les desprecia sus luchas y aspiraciones. Lamentable veto a las reformas a la ley de Fosalud. Además, el Hospital Nacional de la Mujer recibió un donativo de la Organización de Bienestar Social con la participación de World Vision. Se trata de cunas no hospitalarias o llamadas Kiriku, las que madres podrán llevar a casa y así mejorar las condiciones y los cuidados de los bebés. El donativo también incluye pelucas para las pacientes del área de oncología de ese centro hospitalario. Y vamos a cambiar de información. Usted se debe haber dado cuenta, un fuerte congestionamiento vehicular causó un accidente de tránsito que ocurrió sobre el kilómetro 4 de la carretera troncal del norte en San Salvador.
El conductor de un autobús de la ruta 119 perdió el control de la unidad, impactando con otros 4 vehículos, entre ellos un bus de la ruta 10. Por fortuna, en este accidente no hubo víctimas. Qué lamentable tener que compartir este tipo de noticias con ustedes. Escuche, al menos 4 niños resultaron lesionados después que se accidentó un microbús del transporte escolar sobre la 7ª calle Oriente, atrás del Club Tecleño en Santa Tecla. Según testigos, imagínense, un vehículo particular no respetó la señal de alto de la intersección y terminó impactando con el microbús con niños. Sí, niños. Es una calle que tiene alto allá, pero venía pegado. Yo sé que él no tuvo la culpa, porque el otro pasó el túmulo, no pudo haber pasado a 100. El túmulo es duro, yo no lo he pasado. Sí. Hay que pasar y no se jode el carro. Pero ahí después pegó el acelerón, ¿verdad? Pero es que venía pelado, no le hubiera dado vuelta. O sea, ella tendría que tener una multa normal, ¿va? Por venir a excesiva velocidad, pero aquel tendría que pagarle los gastos. O sea, a la ley hay que aplicarla correctamente, ¿va? Observe, eso es parte también de lo que se ha generado durante las últimas horas, y es que un vehículo tipo sedán se incendió en el kilómetro 7 del Boulevard Constitución. De acuerdo al propietario de este automotor, un cortocircuito en el motor pudo haber sido lo que provocó el siniestro. Pero escuche, hace meses él tuvo un percance similar. En esta ocasión solo hubo daños materiales, pero deja en evidencia la prevención. Es importante siempre estar al cuidado de las pertenencias y sobre todo de este tipo de pertenencias, porque pues al final los resultados pueden ser más trágicos. Venía subiendo de Redondela Integración, el vehículo pues empezó a sacar humo y al abrir la puerta pues agarró fuego inmediatamente, me bajé, el vehículo siguió avanzando unos par de metros y terminó ahorillado, incendiándose por completo. ¿Se puede descartar que hubo alguna propiedad que había habido balazo? No. Lo que muy seguramente pudieron haber escuchado eran las explosiones del vehículo que pues obviamente tuvo que estallar, llantas, el tanque de gasolina, la batería, etcétera. Y este día comenzó a circular información sobre un motorista que aparentemente habría amenazado con una pistola a otro conductor. Pues resulta que la denuncia interpuesta señala que quien amenazó a punta de pistola es empleado de centros penales. Al respecto, el director Osiris Luna aseguró a través de su cuenta de Twitter lo siguiente, que esto ya está en proceso de investigación y procedimientos administrativos de estos hechos ocurridos este día, donde se vio involucrado un vehículo de centros penales. El señor ministro Rogelio Rivas está pendiente del buen funcionamiento y brindar el mejor servicio a la población. Eso justo decía la publicación. Y a propósito, pero en otros temas, el director de Centros Penales, Osiris Luna, se refirió hoy a cómo avanza la primera etapa del plan de remodelación de delegaciones policiales a nivel nacional. 700 privados de libertad en fase de confianza participan en el mejoramiento de 36 sedes de la PNC, quienes al finalizar sus condenas recibirán acreditaciones para incorporarse al mundo laboral. Muy importante destacar el tema resocializador, porque este es un contacto ya que tiene el privado de libertad con el exterior. Diferentes entidades van a trabajar para que esta persona, aparte del beneficio de recuperar, restaurar y reconstruir delegaciones, él va a tener, obviamente, va a estar certificado cuando salga de cumplir su condena, va a ser una mano de obra calificada, entrenada por sus horas, obviamente, dedicadas a esa actividad, y cualquier empresa podrá también disponer de ella. Y a propósito, en menos de una semana, dentro de la PNC se han realizado cambios clave. En medio de este panorama, el director de la institución policial, Mauricio Arriaza Chicas, pidió que la Asamblea Legislativa acelere la aprobación de un decreto de retiro voluntario. Sus declaraciones a
A continuación. Los recientes cambios en la Policía Nacional Civil han generado dudas. Primero, Valdemar Flores Murillo fue removido de la Subdirección General a casi 4 meses de que la actual administración esté en el Ejecutivo. Pero Mauricio Arriaza Chicas responde ante los señalamientos y justifica que ahora esté el comisionado Osvaldo Rivera Lico. El comisionado Flores Murillo, él ha estado ya más de 3 años y tanto en la Subdirección General. Es necesario, bueno, él fue hasta operado el corazón. Es necesario hacerle un cambio y yo sé que nadie, cuando estamos en los puestos, nadie nos queremos ir, ¿verdad? Pero la vida continúa, nadie somos eternos en ningún puesto. Y como le digo, el único lugar donde tal vez nos vamos a quedar un buen rato es el cementerio. Otro movimiento al interior de la PNC. Douglas Omar García Funes es ahora subdirector de inteligencia policial y reemplaza a Nelson Doñán Valle. El comisionado García Funes es por las capacidades y criterios que él tiene. Y la verdad que él tiene mucho criterio y muchas capacidades para eso. Y no es nada conveniencia, sino que son las capacidades. Y es parte de la rutina y la dinámica institucional. El comisionado Doñán, usted me puede preguntar, Doñán, somos amigos también. O sea, nosotros tenemos amistades muy profundas desde hace 27 años acá. Pero los cambios no son los que preocupan a los altos mandos. El retiro policial es algo que todavía no se define y esto complica no solo las finanzas de la corporación, sino que acumulan personal que ya alcanzó la edad de jubilación. Para este año se tenía previsto iniciar el proceso de retiro de 5.000 policías. Existe en la Policía Nacional Civil un mecanismo de previsión social que pudiera garantizar eso en estos momentos. Necesitamos un decreto legislativo que nos garantice el retiro voluntario y digno, porque hay que hacerlo digno, no atropellando a nadie. Entonces, como que las anteriores administraciones pasaron de largo eso. En el 2020 se pueda dar esta transición y bueno, y que los cuadros más jóvenes, la gente que tiene más energía pueda venir y aportar y dejar esa experiencia. Arriaza Chicas sostuvo que estos cambios son de rutina y que no hay criterios arbitrarios para realizarlos. No confirmó ni descartó más movimientos al interior de la PNC. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y Marvin Reyes, representante del Sindicato de Trabajadores de la PNC, denunció el atraso en el pago del bono trimestral a los policías, militares y custodios de centros penales que reciben por parte del gobierno. Alega que en este mes se les ha suspendido la licencia en hasta 4 ocasiones y que muchos tienen 20 días de no ver a sus familias. Las autoridades del gobierno no presentaron a tiempo la transferencia de fondos del impuesto a la telefonía, lo presentaron hasta el día 23 de septiembre y esta es una situación que complica el pago de los bonos para los policías, para los miembros del ejército, para los custodios de centros penales. Parece que hay una especie de negligencia en esto o simplemente no les importa que el personal esté rogando y esté esperando hasta que a ellos les dé la gana para poder depositar este bono. Y a la siguiente información le hemos dado seguimiento. La Fiscalía General de la República informó que recuperó al menos 5 cadáveres más en la colonia Vistalago de Ilopango. Según autoridades, con la recuperación de los cuerpos sumaron ya 18 hallazgos. Desde marzo iniciaron los trabajos de excavación en las fosas clandestinas. El Ministerio Público ha revelado que la Mara MS sería la que estaría detrás de todos estos hechos que ocurrieron, escuche, entre los años 2007 y 2018. No se descarta que en los próximos días se logren localizar más cuerpos. También es importante recordar que en otros puntos del país, como por ejemplo en la residencial Santísima Trinidad, ubicada en Ayutuxtepeque y en el municipio de Colón, se han encontrado otras fosas clandestinas, donde los grupos delincuenciales enterraban a sus víctimas. Y un operativo de la PNC dejó más de 20 personas detenidas en los municipios de Soyapango, Ilopango y San Martín. Entre los capturados están 3 cabecillas de pandillas y un profesor. Por homicidio, extorsión, agrupaciones ilícitas, tenencia de drogas, robo y agresiones sexuales, fueron detenidas 22 personas en el operativo Libertad Fase 2 que realizó la Policía Nacional Civil en los municipios de Ilopango, Soyapango y San Martín.
El Departamento de Investigaciones de la Delegación de Soyapango esta mañana presenta a 22 detenidos de la Operación Libertad 2, la continuidad de la Operación Libertad de la semana anterior. Entre los detenidos está un profesor que es acusado por agresión sexual en perjuicio de una menor de edad. Según la Policía Nacional Civil, la víctima era una alumna del detenido, quien niega la acusación. Tengo la esperanza de que yo no he hecho nada, ¿verdad? Pero así son las cosas y tengo que estar aquí y tengo que someterme a lo que hacen aquí los de la policía y para donde me lleven, pues. El caso, Fiscalía considera prudente librarle la orden de detención administrativa al tratarse de que la víctima es una niña y el medio que utilizó fue el teléfono y de forma verbal. En el operativo Libertad Fase 2 se capturó a Alexander Regalado, supuesto responsable de un triple homicidio que ocurrió en el mes de mayo de este año en la colonia Matepec de Soyapango. Las pruebas van a decir si soy inocente, porque yo soy inocente. No, yo no he cometido eso. También César Morales y Mardoqueo Guardado, ambos vigilantes privados, fueron capturados por el delito de extorsión. De investigar bien, porque la verdad es que yo soy una persona de que, digamos, ayer me fueron a traer en la madrugada a mi trabajo, entonces yo trabajo de vigilante privado, bueno, de abrir portón más que todo. Me fueron a traer al trabajo y bueno, yo soy una persona que de dos trabajos, pues, o sea, le hacía frente con dos trabajos, aún saliendo desvelado de uno, me presentaba al otro, ¿verdad? Entonces, y aparte de eso, con tal de lograr tener más ingresos económicos, vendía perfumes, ¿verdad? Personas extorsionaban al sector comercio y tenían pues año y medio de venir extorsionando de forma continua a estas víctimas. En total fueron 14 detenciones con órdenes administrativas y el resto por disposiciones judiciales y en flagrancia. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y también en la zona occidental hubo operativos. Esta madrugada fueron detenidos 25 pandilleros y colaboradores como producto de un amplio operativo que se llevó a cabo en diversos municipios del departamento de Santa Ana. Del presente año, en el interior de una iglesia cristiana evangélica conocida como Filadelfia, del caserío Providencia del cantón Conacastes, esto es en Coatepeque. Estos sujetos llegaron a la iglesia, le ordenaron a los feligreses que se tiraran al piso y había una persona ahí que optó por correrse, pero en poca distancia le dispararon y le quitaron la vida en el lugar. Por este caso fue detenido René Alfredo Pacheco Argueta, Marvin Alejandro Flores Chilín, Wilber Alexander Raimundo Ramírez, alias Chuparra, Byron Alexander Pacheco Argueta, alias Byron, Mauricio Alberto Medrano Hernández, alias Yeta, Jackson Wilfredo Ramos Corea, alias Jackson, y Nelson Orlando Rivera Salguero. Más información, este día la Fiscalía General de la República confiscó al menos 3 casas del expresidente de ANDA, Carlos Perla. Las propiedades están ubicadas en la colonia de Escalón, San Francisco y Escucha, un rancho de playa en Sonsonate. De acuerdo al Ministerio Público, se trata de un proceso de extinción de dominio debido a que los inmuebles fueron adquiridos de manera ilícita. Como recordamos, el exfuncionario fue condenado a 15 años de prisión por actos de corrupción. La Unidad Especializada de Extinción de Dominio nos encontramos realizando la materialización de 2 inmuebles y un rancho de playa, propiedad del señor Carlos Augusto Perla Parada. El Juzgado Especializado de Extinción de Dominio nos ha autorizado las materializaciones respectivas, puesto que sobre estos inmuebles se ha decretado las medidas cautelares de embargo y anotación preventiva. Es de decirle que el proceso empieza y las investigaciones apuntan a que estos inmuebles han sido obtenidos de forma ilícita por el señor Carlos Perla y familiares, ya que fue vinculado del año 94 al 2002 de realizar actividades ilícitas relacionadas con delitos de corrupción, entre ellos negociaciones, peculado y otras más. Bueno, y con esta información nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Imagínense bien.
lo adelantábamos en los titulares, miembros de diversos sindicatos marcharon hacia la Asamblea Legislativa para exigir pensiones justas, esto durante una denominada Marcha Negra. Las organizaciones están inconformes después de 2 años de la última reforma a la ley de pensiones en el país. Aseguran que el sistema no favorece a la clase trabajadora, por tanto debe ser cambiado. En un primer momento estamos pidiendo que salgan las AFP fuera de nuestro país. En segundo lugar, estamos pidiendo la creación de un instituto autónomo previsional que sea un ente que esté conformado por una tripartita entre patronal, gobierno y los dueños de los ahorros, que somos nosotros los trabajadores. La Marcha Negra salió desde distintos puntos de San Salvador. Esta lucha es de todos, el beneficio será para todos. Aparte de entregar sus peticiones a los diputados, también hicieron un llamado al gobierno central para que se pronuncie por el sistema previsional. Estamos instándole al gobierno del presidente Nayib Bukele que retome el tema de pensiones, que fue un ofrecimiento de campaña. Él lo mencionó en reiteradas ocasiones que había que modificar este sistema que está condenando al trabajador a recibir pensiones muy bajas. A su llegada al Congreso fueron recibidos por Juan José Martel, diputado por Cambio Democrático. Es la legítima acción de los trabajadores exigiendo una pensión digna. Una pensión que se les ha negado. Una pensión que debería de ser muchísimo mayor de la que están recibiendo si no tuviéramos un sistema corrupto de pensiones. Pero legisladores de otros partidos políticos, como el FMLN, no son bien vistos por las organizaciones sociales. Reclaman que después de 10 años en el gobierno, poco hicieron para transformar el sistema. Un nuevo sistema de pensiones que elimine las AFPs y que le dé pensión digna a todos los trabajadores. En marzo de este año se conformó una comisión ad hoc que velaría una nueva reforma a las pensiones, pero ya pasaron 6 meses y no se han reunido ni una tan sola vez. Eric Alfaro, Noticiero Hechos. Y bueno, estas organizaciones exigen que a la brevedad posible se discuta una reforma a la ley de pensiones que dignifique el trabajo de los salvadoreños de más de 30 años. Las exigencias de las diferentes organizaciones surgen a partir del bajo monto que reciben los salvadoreños en concepto de pensiones. Según la normativa actual, la cotización es del 15%, que se divide de la siguiente manera. El 8% es para el trabajador. El 1.9% es la comisión de las AFP y el 5% va para la cuenta de garantía solidaria. Bajo este esquema, por cada $1 aportado de los salvadoreños, la AFP se queda con 26 centavos, la cuenta de garantía solidaria con 64 centavos y el trabajador únicamente con 10 centavos. Pensiones de $187, $237, es decir, que no una pensión que dignifique a la maestra, al maestro, a la obrera, al obrero, al trabajador, aquellos que hemos hecho producir este país por 30, 35 años de servicio. Además, señalan que para no perder tiempo, la Asamblea apruebe un decreto transitorio que permita a los optados recibir entre el 65 y el 75% de su salario de referencia y no solo el 55% como actualmente lo estipula la ley. Le estamos proponiendo entre un 65 y 75%. Esa es la propuesta que estamos poniendo a efecto que el nuevo cálculo que se nos dé no haga la diferencia con la actual ley. Como repito, es una cantidad bajísima porcentualmente, entonces la propuesta de nosotros es sencilla, del 65 mínimo al 75 máximo sobre la tasa de reemplazo, sobre el salario diferencial que podemos tener todos los trabajadores en este país. Y proponen que se haga una reforma integral, donde el Estado sea quien administre las pensiones y dignifique el trabajo de los miles de salvadoreños. Otra que está en la Asamblea, y es una reforma integral, donde se discuta por sectores la propuesta de la cuestión de los cálculos, como los porcentajes que se les puede dar a efecto de que se siga operando el sistema. Entonces, ¿qué significa? La solución más correcta, más sensata, que el gobierno central o ejecutivo puede ser acompañado con el pueblo
es una ley que sea el Estado quien maneje los fondos de los trabajadores, porque ya demostramos también y se ha demostrado que la empresa privada como AFP lo que han estado haciendo es jugando con dinero. En 20 años, las AFP han percibido alrededor de 1.462.8 millones de dólares, según datos de la Superintendencia del Sistema Financiero y la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. De ahí es que señalan la urgencia de agilizar el trabajo legislativo en el primer órgano de Estado sobre este tema. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Bien, y si usted se pregunta cuántos salvadoreños están afiliados a una AFP, pues le contamos que según los últimos informes, solo 727.273 connacionales están incluidos en el sistema de ahorro de pensiones. Esto refleja un crecimiento de 15.000 cotizantes nada más durante el año 2018 al compararlo con el año anterior, es decir, con el año 2017. Es un crecimiento de solamente el 2.2%. En promedio se generaron al menos 40 plazas laborales diariamente. Los cotizantes de los trabajadores al sistema incrementaron en un 18.6% debido a la reforma previsional que estableció un aumento a la cotización del 15% del ingreso base de los trabajadores, que en total se recaudaron al menos 912 millones de dólares. Ahí están viendo parte de los datos que se han generado. Al menos 727.273 salvadoreños que están afiliados. Ahora, vamos a detallarlo. Con la última reforma a la ley de pensiones, los cotizantes pasaron de aportar un 13 a un 15% de su salario. De esto se divide de la siguiente manera. De la empresa se brinda al menos un 7.75 y los empleados tienen que aportar un 7.25 de los fondos que se recaudan. Los asalariados enfrentan, por ejemplo, problemas a la hora de retirarse porque solo se recibe un 3% del interés por el dinero que se le presta al Estado, mientras que instituciones financieras, escuche usted, se les cancela la deuda que se adquiere hasta con un 8% de interés. El mercado informal también es otro de los problemas que se enfrentan, ya que hace que la rentabilidad también sea menor, por lo que se debe trabajar para incrementar la cantidad de emprendedores que ingresen al sistema formal. Las AFP reciben 1.9% de ganancia por el manejo de los fondos de los salvadoreños que cotizan. Recientemente se presentó una iniciativa, precisamente por parte del partido FMLN, que pretende disminuir a 1.5% los intereses que reciben las AFP. Y con el objetivo de cuidar el bolsillo de los salvadoreños, CIGED solicitó a la Defensoría del Consumidor presentar un recurso de nulidad ante la Comisión Regional de Interconexión contra las resoluciones emitidas recientemente que obligaría a los salvadoreños a pagar 3.5 millones de dólares en concepto de costos asociados a restricciones nacionales. El pago de este monto se vería reflejado en las facturas de la energía eléctrica. CIGED, con el acompañamiento de la Defensoría del Consumidor, argumentaron que los 3.5 millones de dólares que se quieren cargar a El Salvador se debió a una distorsión técnica y regulatoria del mercado regional de electricidad que terminaría por ser trasladada como costo para los usuarios finales. Le comentamos también que hoy, 27 de septiembre, es el Día Mundial del Turismo, enfocado en el empleo. Autoridades llegaron hasta el malecón del Puerto de la Libertad, donde se reunieron con decenas de personas dedicadas a este rubro y donde además aprovecharon para anunciar el inicio de las obras de mejoramiento de ese emblemático sitio turístico, así como la próxima apertura de la Plaza Marinera, así como estamos viendo en pantalla. Hoy anunciamos que vamos a estar ya pronto inaugurando esta Plaza Marinera, que como ustedes saben es de la gestión pasada, pero junto con eso vamos a estar haciendo todo un remozamiento de todo lo que es el malecón de la Libertad, porque de nada nos va a servir tener una parte bien y la otra mal, y además también estamos estructurando diseños de proyectos estratégicos aquí, como es el Muelle de la Libertad. Así que beneficios son muchos, ¿verdad? Y a los arrendatarios como directamente, como todo el municipio del Puerto de la Libertad, generando más empleo. Las expectativas del proyecto Plaza Marinera son muy altas porque nosotros esperamos aumentar ventas, aumentar en personal.
Además, en la última gira, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, logró al menos, escuche, 6.000 visas laborales para que salvadoreños puedan ir a trabajar a Estados Unidos. El presidente de la República, Nayib Bukele, detalló que este nuevo logro se adhiere a las 10.000 visas que ya se tenían. Es decir, en total son al menos 16.000 oportunidades laborales para los salvadoreños. Es buenísimo. De hecho, esas 6.000 plazas están fuera de las que nos está dando el gobierno. Estas son 6.000 plazas con empresarios de Arizona. Solo un estado de los 50 estados, el ministro de Trabajo ha conseguido 6.000 plazas para salvadoreños en un estado. Son 50. En un estado, 6.000 plazas. No estoy diciendo que vamos a conseguir 300.000 plazas por esos 50 estados, pero quiere decir que el potencial para conseguir plazas de trabajo legales para salvadoreños aquí en los Estados Unidos son muchas. Y el potencial es ese, es venir a trabajar y venir a hacer las cosas, no venirse a dormir a las reuniones como hacían antes, sino venir a trabajar, venir a discutir, venir a hablar, venir a proponer. Y en un hecho histórico, cientos de jóvenes salvadoreños disfrutaron de un evento que los motivó a seguir trabajando para cambiar la realidad de muchas comunidades en El Salvador. El Parque Cuscatlán lució abarrotado de jóvenes amantes de la música hip hop. Uno de los misioneros de este género, el argentino Darío Silva, llegó a El Salvador para conocer la realidad de este movimiento en el país y servir como promotor de las ventajas que puede ofrecer para cientos de jóvenes incluirse en este tipo de actividades que los aleja de la criminalidad, rompiendo los estigmas hacia esta música a través de un mensaje positivo. Tenía una imagen totalmente distorsionada o distinta según lo que veía por internet. Me encuentro, realmente me impactó en el corazón porque creo que es lo que se necesita en el mundo. Porque he viajado por muchos lados y hay mucha gente que está como desenfocada en cosas que no tienen que ver con la realidad personal. Y El Salvador está enfocado de cambiar desde adentro para afuera. Y eso me impactó, literalmente me impactó. Y los medios y todos los lugares que están mostrando El Salvador deben mostrar eso, que la gente tiene ganas de transformar. Para el artista argentino, en su primera visita a El Salvador, asegura que su panorama sobre la realidad que enfrenta el país ahora es distinta. Los asistentes provienen de distintas colonias y comunidades. Muchos nunca habían presenciado este tipo de eventos. Aseguran sentirse más incluidos y comprometidos a cambiar su entorno. No, pues la verdad es demasiado grato estar en eventos así de importantes como lo son más que todo para la transformación social. Para nosotros los jóvenes es un impulso a cultura, a arte, algo que nos dice hay un camino diferente al que te ofrece las calles, a donde te puedes perder. Hay un camino donde vos podés brindar y ofrecer tus palabras, tu expresión, tus herramientas artísticas para transformar nuestro país. Nosotros los jóvenes debemos de ser los primeros impulsadores en la transformación y en mostrar un cambio hacia las otras generaciones. La Dirección de Reconstrucción del Tejido Social le apuesta a los espacios que durante años quedaron abandonados. Ingresan a las comunidades donde las necesidades son muchas y básicas. El proyecto se incluye en la fase 2 del Plan Control Territorial que busca arrancar a los jóvenes de las garras de la delincuencia. Este es un informe de Gabriela Sosa para Noticiero Hechos. Y vamos a cambiar de tema. La Cruz Roja Salvadoreña ha ejecutado diferentes acciones enmarcadas en el proyecto Oportunidades de Inclusión Social, con el cual se beneficia a escuelas de los municipios de Ciudad Delgado y Apopa. Los alumnos de los centros educativos participaron en distintas actividades que promueven los valores culturales, cívicos y tradicionales de los pueblos vivos del país. Con esto se pretende reducir el número de niños y de jóvenes que abandonan sus estudios. Otras noticias en el siguiente resumen.
El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, sostuvo un encuentro con mandos policiales de todo el país, donde se rindió un informe sobre el trabajo operativo que se realiza en el Plan Control Territorial. Destacan la disminución de homicidios y extorsiones. Leonel Martínez Jarquín, de 26 años, fue detenido en San Salvador. Según las autoridades, utilizaba una página de anuncios clasificados para ofrecer vehículos que tenían reporte activo de hurto, utilizando documentación falsa para realizar los negocios con clientes que terminaban estafados. La detención se realizó en el marco de la operación internacional Delta. Mientras que en Santa Tecla fueron detenidos Osiris Bonilla, de 42 años, y Roberto Flamenco, de 22, a quienes se les encontró marihuana y cocaína dentro del vehículo en que viajaban. El producto ilícito está valorado en más de $1,100. Una camioneta volcó luego de colisionar con un furgón en el desvío al municipio de San Juan Opico. El percance dejó a una persona lesionada, quien fue atendida en el lugar por cuerpos de socorro. Preste atención a lo siguiente. Protección Civil declaró alerta verde. Según informes del Ministerio de Medio Ambiente, se pronostican lluvias de moderadas a fuertes y tipo temporal en la franja costera y de forma intermitente en el resto del país, tomando en cuenta que las lluvias registradas en las últimas 48 horas mantienen los suelos saturados de humedad, más la lluvia fuerte pronosticada, se conforma un escenario que incrementa el nivel de riesgo a derrumbes. También se podrían registrar crecidas repentinas de ríos y quebradas. Tome las recomendaciones. Si usted va a ir a algún lugar turístico que involucre zonas de alto riesgo, tome las precauciones del caso para evitar algún percance o algún siniestro. Y también debido a las fuertes lluvias, un árbol cayó sobre varios vehículos en los condominios Altos de América en San Jacinto. Una cuadrilla de la alcaldía de San Salvador llegó hasta la zona para lograr retirar el árbol. Por favor, maneje con mucha precaución, ya se lo decíamos, estamos en una situación en la que debemos de estar atentos. Si no es necesario que salga este fin de semana de su casa, no lo haga mejor. Ya ve lo que sucede después de estas precipitaciones y además de las crecidas de los ríos que se pueden registrar, compañeros. Así que mucha precaución. Lo importante es acatar las recomendaciones de las instituciones de seguridad, ¿no? Hacer caso de lo que ellos nos están indicando, porque de una u otra manera eso también podría ayudarnos a salvaguardar nuestra vida. Recordemos, para quienes viven también en zonas de alto riesgo, estar atentos ante cualquier alerta o incremento de alerta que puedan dar las autoridades para prevenir también que vaya a ocurrir un desastre. Ya se han identificado diferentes zonas donde existe bastante riesgo y pues es ahí donde se debe dar principal atención. Cuerpos de socorro ya han dicho que van a estar listos. Y cuando son las 8 de la noche con 45 minutos vemos las imágenes del mapa del Centro de Monitoreo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y como podemos apreciar, fuertes lluvias, o mejor dicho, una buena cantidad de precipitaciones sobre el territorio salvadoreño. De hecho, incluso las vemos también en Guatemala, pero para ser más específicos en el país. Ya lo decían las autoridades, debemos de estar atentos. Lo que se esperan son lluvias para las próximas horas. De hecho, se reportan en departamentos como por ejemplo en San Vicente, en San Miguel, en San Salvador, en La Paz, en Sonsonate, también en Usulután. Son lugares en los que hay una buena cantidad de lluvia acumulada según los reportes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Persisten las lluvias sobre el territorio nacional, como lo vemos ahí en pantalla, y estas, por cierto, se están desplazando hacia el noreste y su intensidad es de leve a moderada, para que lo tomemos en cuenta, compañeros, y por supuesto para que le hagamos un llamado también a todas aquellas personas que nos están viendo y que viven en zonas de riesgo, a que, como ya lo decías tú, Antonio, acaten las recomendaciones de las autoridades. Y para que nos hagamos una idea, bueno, nada menos ahora, un clima totalmente diferente al que habíamos estado acostumbrados durante días anteriores. Hemos visto cómo la lluvia se ha registrado en diferentes puntos también de la capital, aunque las autoridades han dicho que se va a mantener precisamente en esta zona y en la zona oriental de nuestro territorio. Imaginémonos que, por ejemplo, las autoridades han dicho que al menos en Santa Ana, por ejemplo, se podría esperar una temperatura que podría alcanzar una mínima de 20 grados, es decir, un panorama al que fresco, no estamos muy acostumbrados, bastante fresco. Así es que es importante estar al tanto de cómo se vayan desarrollando estas actividades del medio ambiente.
Bueno, hemos estado pendientes también de las redes sociales del Ministerio de Medio Ambiente y pues también han publicado que hay muy alta probabilidad de desbordamientos de ríos y quebradas, así que hay que estar muy atento al respecto y, como mencionábamos, tener mucha precaución si pretendemos visitar algún sitio turístico durante el fin de semana, porque esto va a durar un poco más de 24 horas. De hecho, ahí tenemos en pantalla parte de las publicaciones del Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, lo que ya Pamela nos adelantaba. Atención, nos dicen, por la alta probabilidad a desbordamientos de ríos y quebradas que drenan a la franja costera del país, y ahí nos muestran el pronóstico por impacto para las próximas 24 horas, que en resumidas cuentas, señores, va a llover este fin de semana. Y es precisamente la zona costera donde vemos un poco más de actividad. Bien, esa es la información que les tenemos con respecto a la situación que se espera con el clima durante las próximas horas. Ya queda usted debidamente informado y advertido, sobre todo por lo que han dicho las autoridades. Vamos a un corte comercial, ya regresamos. A su regreso a Venezuela, el presidente Nicolás Maduro criticó lo que cataloga como obsesión del presidente Trump de ocuparse de la situación del país suramericano. El presidente venezolano Nicolás Maduro criticó al presidente estadounidense Donald Trump por supuestamente buscar un cambio de régimen en Venezuela como una forma de desviar la atención de los llamados a su juicio político. Maduro regresó el jueves de un viaje a Rusia, donde se reunió con el presidente Vladimir Putin. Pero su atención se centró en Nueva York, donde Trump celebró esta semana una reunión en la Asamblea General de la ONU con líderes latinoamericanos para discutir la crisis venezolana. La cara de asco que Donald Trump sentía al estar sentado ahí, le olía mal, es la gente con que estaba reunida. Y la cara de vergüenza de los presidentes que se prestaron a una reunión vulgar contra Venezuela. De todo esto puedo resaltar la cara de asco de Trump. Sentía asco de estar ahí, porque Trump desprecia a América Latina, al Caribe, al mundo entero. Él es supremacista. Supremacista. Se cree superior a los demás, y más sobre todo a América Latina y el Caribe. Solamente fue a esa reunión por su obsesión fatal que tiene contra Venezuela. Y fue a esa reunión buscando cómo escaparse de la noticia del impeachment que han iniciado contra él. Trump ha reconocido al líder de la oposición, Juan Guaidó, como el presidente legítimo de Venezuela, y esta semana celebró un acuerdo con 16 naciones latinoamericanas para imponer sanciones a altos funcionarios de Venezuela. En su discurso, Maduro también hizo hincapié en el apoyo que Rusia le otorga a Venezuela, que según dijo incluye una cooperación en el campo técnico-militar. Anne-Marie García, Associated Press. En información relacionada le comentamos que Julio Borges, enviado a la ONU por el gobierno interino de Venezuela, dijo que toda la región tiene como preocupación máxima lograr un cambio político en Venezuela. Borges resaltó que la libertad no sería solo por el bienestar de los venezolanos, sino también para la paz del hemisferio. Tenemos que estar orgullosos que toda la región, todas las Américas, tiene como preocupación máxima lograr un cambio político en Venezuela. Se trata de la libertad de nosotros, pero se trata también del futuro y la paz de toda la región. Hoy Venezuela, lamentablemente, se ha convertido en una herida abierta en el corazón de América, y que nosotros no podemos permitir que sea una segunda Cuba, sino que sea verdaderamente lo que siempre fue, la referencia, el modelo de democracia, de paz social, el país donde iban millones de personas a buscar un futuro, y no lo que es hoy, el infierno donde la gente huye porque siente que no hay dignidad y no hay esperanza. Lo que hemos logrado esta semana como equipo, todo lo que es la alianza del Parlamento, que estamos aquí representados en los partidos más importantes, lo que ha logrado nuestros equipos técnicos, es un motivo para sentirnos orgullosos y para tener mucha confianza que la victoria está cerca. Si nosotros vemos todo lo que se ha logrado en estos meses, no tengo dudas de decir que las victorias están muy por encima de cualquier revés que hayamos tenido.
Y bueno, múltiples reacciones se han generado en Venezuela tras la resolución adoptada hoy viernes por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el gobierno en disputa de Venezuela. En ella se pide a Nicolás Maduro que cumpla las recomendaciones contempladas en el informe de Michelle Bachelet. La resolución, que contó con el apoyo de 18 países, contempla, entre otras cuestiones, que en Venezuela se ponga fin al uso excesivo de la fuerza, de las ejecuciones extrajudiciales y de la tortura. Refleja además la preocupación de los países por las sanciones económicas impuestas a Venezuela por Estados Unidos. En ese sentido, el integrante de la ONG Provea, Carlos Patiño, la cual ha estado en el terreno monitoreando la situación de crisis de Venezuela, catalogó como positiva la resolución. Producto del esfuerzo tanto de las organizaciones de la sociedad civil venezolana como las propias víctimas que han venido documentando y denunciando las graves violaciones de derechos humanos en el país. En ese mismo sentido, el activista de derechos humanos Marino Alvarado destacó la importancia de los organismos internacionales en el conflicto político y social que atraviesa la nación sudamericana. Hay poca voluntad política del gobierno de Maduro y su cúpula de dar pasos que mejoren la situación a pesar del monitoreo intenso que está haciendo la comunidad internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos, la alta comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, por su parte, tras su viaje a Rusia, el cual catalogó como exitoso, reiteró que el informe presentado por Bachelet está, y citamos, lleno de mentiras, falsedades y manipulaciones. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Y el Nuevo Diario, uno de los periódicos más antiguos de Nicaragua, cerró este viernes luego de informar ininterrumpidamente por 39 años. Los directivos del rotativo informaron que, debido a las circunstancias económicas, tomaron la decisión. El periodista Ernesto García se despidió de sus compañeros de la redacción luego de ser informado por los directivos del Nuevo Diario de que el rotativo sería cerrado debido a circunstancias económicas. Lo que nos está pasando hoy a nosotros lo han pasado cualquier cantidad de familias nicaragüenses desde que comenzó esta crisis, que no tienes, aparentemente pues no hay voluntad de solucionarla de parte de quienes tienen la mayor responsabilidad de hacer. Este viernes fue la última impresión de El Nuevo Diario, el segundo periódico más antiguo de Nicaragua. Por más de un año, sus propietarios denunciaron que las autoridades de gobierno retuvieron su materia prima necesaria para seguir imprimiendo. Douglas Carcache, subdirector del rotativo, informó que también se cerró la versión digital por problemas económicos. Si vos subís cada día 70 notas a un sitio web, eso tiene un costo de producción importante y mantener todo ese costo cuando hay problemas de publicidad en el país. Hay empresas que pautaban y que están afectadas económicamente y ya no te pautan igual. La prensa en Nicaragua está desprotegida. Otros reporteros que quedaron en el desempleo, como Lester Arcia, aseguran que buscarán alternativas para seguir informando de forma personal. Sin tener unas instalaciones, sin contar con una cámara profesional, creo que podemos hacer periodismo de otro tipo de maneras y nosotros, más de 20 periodistas que estábamos trabajando en este medio, vamos a continuar haciéndolo. La Voz de América intentó comunicarse con representantes del gobierno para conocer su opinión sobre el cierre del Nuevo Diario. Sin embargo, no obtuvo respuesta. Desde Managua, Nicaragua, Donaldo Hernández, Voz de América. En más información centroamericana, les comentamos que el Juzgado Civil Económico Coactivo de Quetzaltenango, en Guatemala, ordenó intervenir el crédito hipotecario nacional por incumplir a 2 familias un contrato de fideicomiso por, escuche, 41.9 millones de quetzales. El crédito hipotecario nacional está siendo intervenido por orden judicial a través de la medida precautoria de embargo. Esto derivado de la negativa de pago de una obligación impuesta judicialmente a favor de las familias Sarc Moreno y Sarc Palmeri. En sentencia judicial, ya que este juzgado y fue remitido dentro de un proceso sumario de incumplimiento de un contrato de fideicomiso. El proceso deriva desde la década de los años 70. Con esta información nos vamos a una pausa comercial. No nos cambie, que todavía tenemos nuestra sección de deportes más adelante.
Ahora sí hablemos de la primera división de fútbol de El Salvador, porque habrán varios partidos para este fin de semana. El Jocoro Fútbol Club, equipo de La Unión allá en el estadio Ramón Flores Berríos, contra el Sonsonate, el cuadro que tiene muchas ganas de meterse o acercarse al primer lugar. Este partido entre fogoneros y cocoteros será a las 3:30 de la tarde, con precios de $5 y $10 para los aficionados. Siempre en sábado en el estadio Gregorio Martínez de Chalatenango, los Alacranes, los Duros del Norte, jugarán a las 6:30 contra el equipo del Santa Tecla, con precios de $4, $6 y $10. Un equipo tecleño que ya se encuentra de nuevo metido en la pelea. Están en el tercer lugar tras un par de victorias de manera consecutiva y con el olfato goleador encendido porque son el equipo con más goles anotados en la primera vuelta del certamen. La jornada sabatina se cierra en el estadio Jorge Suárez Landaverde, el Calero Suárez, ahí donde el Isidro Metapán recibirá la visita del equipo del Independiente, los Fantasmitas del Giboa, a las 7:15 de la noche con precios de $4, $7 y $15. El equipo cementero que dirige el Bochinche Portillo quiere meterse a puestos de clasificación y dar pelea en este torneo. Sin embargo, el equipo del Independiente tiene la intención de meterse entre los primeros lugares, escalar poco a poco hasta el sexto lugar, porque no han tenido en ningún momento un paso por la zona de clasificación a lo largo del torneo. La jornada número 12 se cierra el domingo con 2 encuentros, en el Estadio Cuscatlán, Club Deportivo FAS contra Alianza, y en el Estadio Sergio Torres Rivera, el vencedor contra Club Deportivo Águila a las 3:30. Este fue un resumen deportivo para Noticiero Hechos de Néstor Hernández. Continuamos con el detalle de la información y son buenas noticias porque Teletón ha desarrollado diversas jornadas que pretende acercar al deporte a los jóvenes que se encuentran en rehabilitación. Así es, veamos la nota. La Fundación Teletón, con el apoyo del Comité Paralímpico de El Salvador, COPESA, realizó la tercera jornada de acercamiento al deporte en las instalaciones del Parque Cafetalón. Los usuarios integrados en el programa de inclusión deportiva realizaron un acercamiento a la disciplina de atletismo. También las personas con discapacidad tienen las posibilidades para realizar cualquier deporte que ellos se propongan realizar, y pues nosotros damos como unos ejercicios básicos para que ellos vayan conociendo y adaptándose al deporte, y pues si les gusta poder incorporarse. Esta institución continúa acercando el deporte a las personas con discapacidad a través de actividades precompetitivas en las diferentes disciplinas que desarrolla el Departamento de Tecleños Comprometidos. Tenemos trabajando alrededor de 60, 70 chicos, entre niños de 2 años hasta adultos, incluso adultos mayores. Es un programa inclusivo que se divide en 2 fases, digamos, una es atleta joven, donde están los más chiquitos, y habilidades motoras, donde están los más grandes. El objetivo es validar la participación en espacios deportivos, ya sea para competencias, o sea, para que los chicos puedan ser competidores de alto rendimiento, o el tema recreativo también. Teletón El Salvador rehabilita a personas con afectaciones del sistema neuromuscoesquelético desde el enfoque de atención biopsicosocial. Por ello, trabaja activamente 3 áreas fundamentales: educación, trabajo y deporte. Qué bueno. Y bueno, vamos a hacer una información muy importante y usted debe de revisar que su DUI no esté vencido. Y si lo está, pues le recomendamos que lo renueve ya. Su DUI vigente es el único documento, escuche muy bien, que le permite votar, cambiar cheques, tramitar remesas y hacer valer sus derechos y muchos beneficios más. Evite aglomeraciones haciendo su cita en línea en www.dui-mediosb.com o si no, puede llamar al 2555-1900. DUI Centro, identificando a El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Qué importante es tener nuestro DUI vigente. Y ahora pues vamos a hablar de nuestra sección Hechos RSE. Acá vamos a conocer el trabajo de una empresa que lleva más de 27 años operando en el país y que ha impulsado varios proyectos a favor del medio ambiente. Conozcamos. Hablamos de una empresa que tiene presencia en más de 40 países y que emplea a más de 70,000 personas en todo el mundo. Sus buenas prácticas a favor del medio ambiente los llevó a que en el año 2017 implementaran una estrategia global. Así nos cuenta Lauro Pesqueira, director de operaciones de Heinz-Brand para El Salvador. Para nosotros el cuidado del medio ambiente es fundamental, así como el cuidado de nuestra gente.
Nosotros tenemos iniciativas robustas y firmes que nos guían en la operación y que nos guían en todos los procesos que hacemos para asegurar que cuidemos el medio ambiente. Comenzamos a medir la intensidad del uso de nuestra energía eléctrica, la intensidad del uso del agua, las emisiones al medio ambiente. El trabajo por la sostenibilidad ambiental comenzó con la medición de la intensidad de la energía y reducir el uso en la producción. En el año 2007 establecimos nuestra meta para ser cumplida a largo plazo en el año 2020 de disminuir en un 40% nuestra intensidad de energía. En este momento hemos alcanzado un 28% en esa reducción de energía por unidad de producción. El 28% que la empresa ha logrado reducir en energía es gracias a la instalación de esta maquinaria, que permite reutilizar los recursos. Aquí se invirtieron $800.000. Con esta iniciativa le estamos quitando al agua 60 grados de temperatura. Recuperar el calor del agua de producción que viene de las áreas de tintorería y que va a la planta de tratamiento de aguas residuales. Esta empresa cuenta con una planta de tratamiento de agua, es decir, aquí se almacenan las aguas residuales de la planta de producción, los sanitarios, la cafetería. Aquí le dan un tratamiento adecuado para limpiarla y así reducir el grado de contaminación. Toda esa agua viene a esta planta, en esta planta hacemos un tratamiento para limpiarla y de esa manera nosotros poder tirar el agua al río limpiecita. En este último estanque donde estamos ahora parados, lo que hace esta máquina es precipitar cualquier sólido que haya quedado en el agua para de esa manera el agua se vaya libre de sólidos. La planta más grande de El Salvador, que fabrica calcetines, está certificada como un edificio sostenible o LED, gracias al uso de la tecnología en la iluminación. Además, reciclan más del 80% de los residuos de la empresa. Con imágenes de Roberto Martínez, Jennifer Flores para Hechos RSE. Muy interesante el informe que nos había preparado nuestra compañera Jennifer Flores. Y en el siguiente informe veremos cómo a través de la ciencia y la tecnología también se pueden solucionar problemas a pacientes con dificultades para movilizarse por medio de la utilización, escuche, de exoesqueletos robóticos. ¿En qué consiste? Veamos. La ciencia y la tecnología aplicada para la rehabilitación de pacientes con problemas de movilidad es la experiencia que intercambian en este foro científico, donde evalúan los avances y las aplicaciones de los exoesqueletos robóticos. Aquí hay, por ejemplo, aplicaciones de mecatrónica, aplicaciones de electrónica, de sensores remotos, inteligencia artificial, integradas en un fin que es ayudar a la movilidad, traducida en exoesqueletos. Tres funciones del exoesqueleto. Una es aumentar la capacidad de fuerzas, como por ejemplo un soldado o alguna persona en una fábrica, ayudarle a levantar cargas pesadas. La segunda, asistencia a la locomoción, eso es alguien que esté completamente con parálisis. Y la tercera, como rehabilitación de la marcha. Son tratamientos alternativos con el uso de la robótica, de asistencia y rehabilitación a personas con dificultades en la movilidad. El beneficio es que precisamente hemos logrado que algunas de estas personas puedan sentarse, caminar o levantarse. No hemos logrado, y eso es algo muy complicado, movimientos laterales o hacia atrás, pero el beneficio psicológico, el hecho de poder levantar a una persona que durante años pasó su vida sentado en una silla de ruedas y lograr que se ponga de pie, eso vale la pena. Entonces, en este sentido, la robótica de rehabilitación juega un papel sumamente importante, ya que permite ayudar a los pacientes a rehabilitarlos. Hay muchos casos en los cuales la lista de espera para rehabilitación es muy larga y los médicos no dan abasto a tanta demanda. Es una tecnología alternativa para alguien que está totalmente inválido, o sea, ya de manera permanente, lo cual significa mejorarle su calidad de vida, no solo al paciente, sino que también a todas las personas, a la familia que lo cuida, a los enfermeros, a los médicos, etc. Por hoy, un tratamiento y su dispositivo es muy caro. Hay capacidad para desarrollarlo y fabricarlo, pero es un paso de muchos que avanzar. Pero queremos que sea asequible, pues, porque sabemos que un exoesqueleto, por muy barato que sea, cuesta alrededor de $80.000. $80.000 en Estados Unidos, no digamos que lo queramos importar a El Salvador. Entonces la idea es desarrollar tecnología local, ya que tenemos la capacidad para hacerlo, pues.
porque no podemos generalizar un único diseño pensando en toda la población. Cada uno de nosotros tenemos diferentes patrones de marcha y eso lo hace también un poco encarecido. Pero la idea sería de que todas estas cosas se pudieran fabricar también en el país, de manera de que generamos empleo, generamos empresas de alta base tecnológica, tenemos los pacientes que van a ser beneficiados y la academia que se va a nutrir con mayor conocimiento. La ciencia, la tecnología, el uso de la robótica para desarrollar aplicaciones y solucionar múltiples problemas que aquejan a la población, pocas veces es tema de discusión y análisis en la agenda del servicio público, a pesar que son las respuestas a muchas necesidades de la población. Con imágenes de Ever Ábalos, un reporte de Luis Alberto López. Información de última hora, les comentamos que comandos de salvamento están atendiendo un accidente de tránsito frente al redondel El Reloj de Flores. Juan Carlos Rodríguez, de 44 años, es atendido en el lugar con lesiones leves y, según se dijo, por conducir bajo la lluvia no se percató de los separadores de ambos carriles y sucedió este percance. Es una información en desarrollo. Estamos hablando en las cercanías del Reloj de Flores, en San Salvador, un accidente de tránsito. Llueve sobre buena parte del territorio nacional, así que les hacemos el llamado, amigos televidentes, para que tomen las precauciones y para que estén muy atentos si van a manejar más tarde o durante todo el fin de semana. Era parte de lo que les estábamos informando durante el transcurso de esta emisión de Noticiero Hechos Estelar, la precaución que hay que tener, sobre todo cuando están tras el volante. En más información de última hora, antes de despedirnos, queremos confirmarle que el vicepresidente de la República acaba de anunciar que, en efecto, una comitiva de la ONU estará llegando al país el próximo domingo y se reunirá con el órgano judicial, donde se empezarán los trabajos para la instalación, para continuar fortaleciendo las ICIES en el país. Esa es la información que les tenemos este viernes. Gracias por habernos acompañado durante esta semana. Que descansen, feliz noche y feliz fin de semana. Feliz fin de semana.